Y vamos a ir a la segunda parte de lo que hemos estado hablando. ¿Recuerdan ustedes? Otro de los errores doctrinales que la Iglesia ha estado viviendo en estos últimos ciento y pico de años, 110, 120 años, pero los errores han estado siempre, solo que llega un momento en que hay que hablar y corregir. Entonces lo que vamos a hacer no es negar los dones. Vamos a corregir las cosas para que los dones que nosotros tenemos funcionen correctamente y funcionen en el lugar debido y como se debe. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros en la función que tenemos funcionemos bien, como cada miembro en el cuerpo tiene que funcionar bien, ligado siempre a otro miembro, siempre sujetos unos a otros, siempre sometiéndonos unos a otros. Vamos al capítulo 14 de la primera carta a los Corintios de Pablo. Y ustedes van a ver allí cómo comenzamos hablando en el capítulo 14 de lo que Pablo les está hablando a los Corintios. Recuerdan ustedes que en el capítulo 12, verso 1, él les dijo que procuren las cosas espirituales, que por encima de todas las cosas procuren las cosas del Espíritu, los temas, las materias del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya vino 11 capítulos tratando temas carnales, temas de sociedad, temas de sociabilidad, problemas que había dentro de la congregación, y de pronto Pablo quiere empezar a tocar temas espirituales. ¿Por qué quiere tocar temas espirituales? Porque quiere que realmente la iglesia madure. En una iglesia inmadura no se pueden tocar temas espirituales. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo toco temas espirituales con ustedes si todavía, cómo les doy alimentos sólidos si todavía no aprendieron a beber leche? O están tomando leche. Entonces, ¿cómo, si no pueden digerir la leche, cómo van a digerir cosas más sólidas? Esto es como los bebés, ¿vieron? Una iglesia inmadura, una iglesia bebé, una iglesia que se comporta carnalmente, no puede pasar a tocar temas espirituales o más profundos porque apenas pueden digerir los temas más superficiales, como los órdenes en la vida. Cómo tocar o cómo hablar temas espirituales o temas más profundos con familias que todavía le falta sanarse. ¿Cómo hacer? Entonces Pablo, en el 12.1 y en el 14.1, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, o procurad las cosas del Espíritu, o sea, avancen, vayan un poco más allá, procuren las cosas del Espíritu, las materias del Espíritu, los temas espirituales. Pero todo esto, pero sobre todo que profetizáis. Entonces Pablo le dice: perseguid el amor. Por encima de todas las cosas, perseguid el amor, porque ya vino hablando todo el capítulo 13 del amor. Entonces, leemos rápido los versículos que hemos estado viendo. Dice: pero sobre todo que profeticéis. Y no significa que todos tengamos que ser profetas en el sentido de que tengamos que tener una palabra de revelación, una palabra que diga, que nos anuncie el futuro, que nos anuncie el camino a seguir. Porque toda persona que habla de parte de Dios, sea a través de las Escrituras, o sea de un pensamiento que Dios ha puesto, siempre la persona está profetizando. Por supuesto, los profetas de la antigüedad profetizaban palabras, oráculos de Dios, pero ya tenían la ley escrita. Los 5 primeros libros ya estaban escritos, y muchos de los profetas se basaban en algunas de las cosas que habían escrito o habían profetizado otros profetas. Pero todos, como eran judíos, como eran todos hebreos, tenían la ley como base, no se podían salir de allí, tenían la ley como base.
Entonces Dios profetizaba, es decir, Dios hablaba a través de los profetas, usaba a los profetas para hablar al pueblo. Y estamos en lo mismo ahora, pero con la diferencia de que nosotros tenemos que basarnos en la Biblia para profetizar. Es decir, delante. Alguien que habla delante de Dios o delante del pueblo. Fíjense ustedes, queridos hermanos, que dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. Ya lo vimos todo eso. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Fíjense ustedes. Esto es un llamado de atención que Pablo hace, ¿saben por qué? Porque la iglesia era egoísta. Es decir, la gran mayoría de los creyentes eran egoístas. ¿Qué significa eso? Y que miraban más para sí mismo y para su propio provecho que para el provecho y edificación de la iglesia. Y esto es lo que no debe ser, porque Pablo se pone como ejemplo para mostrar que él nunca piensa en sí mismo, sino piensa en los demás. Entonces, en un momento les dice a la iglesia, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, ustedes imiten a Cristo. Que no fue egoísta, sino que dio su vida por nosotros y se humilló hasta lo más bajo. Y fíjense ustedes que Pablo hace lo mismo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Es decir, nunca mirándonos a nosotros mismos, sino mirando el bienestar, la edificación del otro. Entonces, el hablar en lengua sin una interpretación es egoísta. Es decir, se piensa en sí mismo. Fíjense ustedes. Leemos del 4 al 11 para poder ir tocando temas por temas. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. ¿Ven? A sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, ¿a quién edifica? A la iglesia. Es decir, a tu hermano. Cuando hablas de parte de Dios, cuando hablas palabra de Dios, el profeta no habla de lo que conoce de sí mismo ni de lo que conoce del otro. Habla conforme a lo que Dios le dice que tiene que hablar. Entonces eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando hablamos con las personas, no tenemos que hablar simplemente porque conocemos lo que la otra persona es, o lo que la otra persona está haciendo, o lo que la otra persona hace, sino tenemos que hablar conforme a lo que Dios nos dice que tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque ha habido mucha acusación, ha habido mucha manipulación dentro de la iglesia del Señor. Y profetas que se levantan para profetizar problemas que la otra persona, conociendo los problemas de la otra persona. Entonces él lo toma como profeta, pero la verdad es que está conociendo el problema de la otra persona. Pero Pedro y Romanos dice que cuando alguien profetiza, hable conforme a la analogía de la fe, es decir, no a lo que conoce de sí mismo o lo que conoce del otro, sino de lo que conforme a los oráculos de Dios, conforme a lo que Dios dice y ha establecido. Así tiene que profetizar. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más que profetizarais. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Pero observen esto, no es que un don es mayor que el otro, sino que mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Los dos dones son iguales, pero cuando no hay interpretación es mayor la profecía. ¿Se va comprendiendo? ¿Se va comprendiendo o no? Se me quedan mudos. Porque, hermanos, si yo fuera, y ahí empieza él a ponerse como ejemplo, si yo fuera a vosotros hablando lenguas, ¿de qué provecho os sería si no os hablara con revelación o conocimiento o con profecía o doctrina? ¿Qué aprovecharía la iglesia? ¿Qué hubiese aprovechado la iglesia de Corintios si él fuera hablando en lenguas o en otro idioma y no fuera a hablar con lo que realmente le iba a edificar a la iglesia? Y ahora pone como ejemplo algunos objetos inanimados. Dice,
aún las cosas inanimadas que dan sonidos, bien la flauta, bien o la cítara, si no dieran distinción a los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se tañe con la cítara? Y si la trompeta diera un sonido confuso, ¿quién se prepararía para la batalla? Imagínense. Imagínense que ustedes saben que todos los ejércitos o los cuerpos de seguridad tienen un sonido. Por ejemplo, nuestros amados granaderos a caballo tienen un clarinete. Entonces suena el clarinete y cada sonido del clarinete tiene una actuación específica. O es para izar la bandera, o es para bajar la bandera, para arriar la bandera, hablando con propiedad, es para salir a la batalla, es para salir, es para entrar. Bueno, tiene cada uno de sus sonidos. Imagínense que el que toca el clarinete hiciera cualquier sonido. ¿Cómo saben los demás lo que tienen que hacer? Así también vosotros, si por la lengua no dierais palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que se habla? Porque estaríais hablando al aire. Tantas clases de voces hay quizás en el mundo y ninguna carece de significado. Pero si no entiendo el significado de la voz, seré un extranjero para el que habla y el que habla un extranjero para mí. ¿Verdad? Fíjense, desde el 4 al 11, Pablo muestra que a la hora de dejar fluir los dones es más edificante la profecía que las lenguas, a menos que ésta se interprete. Y ustedes observen, hermanos, que viene hablando, primero se puso él como ejemplo, luego da como ejemplos objetos inanimados y da como ejemplo la trompeta, es decir, aquello que prepara en la antigüedad, allí en el libro de la ley, Dios le había dicho que se prepararan dos trompetas de plata. Esas trompetas tenían un sonido. Cuando sonaban de una manera, todo el campamento tenía que prepararse para levantarse y salir y caminar. Y cuando sonaba de otra era para acampar. Y tenía distinción de sonidos. Entonces, ¿para qué era eso? Y para que todo el pueblo al sonido de la trompeta se preparara. Fíjense, en el verso 4 ustedes pueden ver que Pablo quiere que los creyentes no sean egoístas y no busquen su propia edificación, como en Corinto. En Corinto tenían este problema, y ustedes observaron desde el principio cómo había divisiones, celos, contiendas, todo eso proviene del egoísmo, hermano. Fíjense ustedes, si no hay crecimiento de los demás. En el verso 5 van a ver ustedes, las lenguas sin interpretación no edifican. Y fíjense que muchas veces han puesto como ejemplo, por eso de ahí la palabra pentecostal, de Pentecostés, porque por todo el movimiento de hablar en lenguas y que la evidencia de que la persona tiene el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Error. La evidencia de que la persona tiene el Espíritu Santo es un cambio de vida, una vida transformada. Es tan claro como eso. Pero fíjense ustedes que tenemos que leerlo. El verso 5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pero ¿qué pasó en Pentecostés? En Pentecostés hablaron en lenguas. Vamos al capítulo 2 de Hechos, por favor. Pero vamos a observar, por favor, aunque van a ser varios versículos. Vamos a observar esto, por favor.
Dice el verso 5, dice Hechos 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ahora bien, fíjense ustedes, verso 4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén, y esto es lo que yo quiero que le presten atención, y había en Jerusalén hombres judíos piadosos, provenientes de toda nación debajo del cielo. No eran judíos que vivían ahí, sino que habían venido, como era la fiesta de Pentecostés, habían venido judíos de todas las naciones y de toda lengua, que conocían todas las lenguas de los lugares donde ellos vivían. Fíjense. Dice, y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían, escuchen, porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Los que estaban adentro del recinto, los que habían recibido el don de lenguas, hablaban lenguas, hablaban el idioma de los que estaban afuera, que los de afuera podían interpretar. Pero fíjense ustedes, a cada uno hablando en su propia lengua. Por eso, cuando escucharon eso, ellos se acercaron al lugar donde estaban. Imagínense que estaban en un aposento alto, es decir, en un primer piso, un salón grande, 120 personas, hablando lenguas. Y los que estaban afuera escuchaban las lenguas, escuchaban hablar en su propia lengua. Pero observen esto. Y atónitos, asombrados, decían, mirad, fíjense, ¿no son galileos todos estos que hablan? Habían venido de Galilea, todos los discípulos eran de Galilea. Fíjense ustedes, ¿cómo pues cada uno de vosotros lo oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? Fíjense, judíos eran, pero judíos que habían nacido, judíos partos, judíos medos, judíos elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea y también Capadocia, Ponto y Asia. Cuenten las provincias, cuenten los lugares de donde habían venido los judíos. Frigia y también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia junto a Cirene y los romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos, es decir, prosélitos eran gentiles que se habían hecho judíos, o que se habían convertido a la religión judía. Cretenses y árabes, o sea, de Creta y de Arabia. ¿Qué dice? Los oímos, ¿qué dice? Mire, los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Los oímos hablando las maravillas de Dios, en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cómo sabían ellos que estaban hablando las maravillas de Dios? Porque estaban entendiendo la lengua de los que estaban hablando adentro. Cuenten ustedes las provincias de donde habían venido. 17 provincias, 17 lenguas diferentes. Sin embargo, los que estaban afuera estaban entendiendo lo que adentro estaban hablando. ¿Y qué hablaban? Las maravillas de Dios. ¿Y cómo sabían que estaban hablando de las maravillas de Dios? Y porque estaban interpretando la lengua de los que estaban afuera. Porque las conocían. Y estaban todos asombrados y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Y otros burlándose decían, están llenos de licor. Ahora observa. Ya los trataron de borrachos, ¿no? Entonces Pedro después dice, son las 9 de la mañana, muchachos. ¿Creen que 120 personas están borrachos? Hechos 10. Hechos 10. Vamos a ver, Hechos 10, 46. Y vamos a ver cómo
de pronto el Evangelio llega a los gentiles. Todos aquellos eran judíos, los 120, los 3.000 que se convirtieron, los 5.000 que se volvieron a convertir luego. Todos esos eran judíos. Ahora llega por medio de Pedro el Evangelio a los gentiles, a la casa de Cornelio. También estos hablan lenguas. Vamos a ver. 10, les dije 10:46. Porque los oían hablando, y dice, y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles había sido derramado el don del Espíritu Santo, porque los oían hablando en lenguas y magnificando a Dios. Entonces Pedro continuó. Los oían hablando en lenguas y magnificando a Dios. ¿Qué significa? Que los que estaban allí, que los que habían recibido el don de lenguas, o que habían recibido las lenguas, los que estaban allí podían interpretarlas, por eso sabían que estaba magnificando a Dios. Por eso sabemos que de alguna manera está ligado el don de profecía con el don de lenguas. De alguna manera está ligado el don de profecías con el don de lenguas. Porque el don de lenguas se habla, por medio del don de lenguas, se hablan las maravillas de Dios, pero tiene que haber una interpretación, si no se queda es sin sentido. Para los demás, ahora lo vamos a ir viendo. Fíjense ustedes, por favor, y síganme al capítulo 19, verso 6. Ahora llega el Evangelio a Éfeso. 19:6. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lengua y profetizaron. Hablaron en lengua y profetizaron. ¿Qué profetizaron? Y hablando las maravillas de Dios o magnificando a Dios. Pero fíjense ustedes que siempre participaron los apóstoles. En el libro de los Hechos estaban los apóstoles. En la casa de Cornelio estaban los apóstoles, o estaba el apóstol Pedro. En Éfeso, Pablo impone las manos sobre esos gentiles y Pablo era el apóstol a los gentiles. Siempre hubo una participación de los apóstoles. Ahora, ¿existe el don de lenguas? Sí, existe. ¿Tiene que haber interpretación? Sí, tiene que haber interpretación. Y vamos a ver cómo esto, ¿por qué es tan claro esto? ¿Cómo saben ustedes? Allí ustedes ven en el verso 6, vuelvan a primera a los Corintios. Pablo se pone como ejemplo. Van a ver ustedes. Dice, porque hermanos, si yo fuera a vosotros hablando lengua, ¿de qué provecho os sería si no os hablara con revelación o conocimiento, o con profecía o doctrina? ¿De qué provecho sería? Pablo se pone como ejemplo nuevamente. ¿Para qué? Para mostrar cómo debe ser el comportamiento en la iglesia. ¿Ven? Y ahí coloca desde el verso 6 al verso 10 los objetos inanimados y los idiomas tienen que dar sonido comprensible para saber cómo actuar y qué hacer. Ahora vean el verso 11. Verso 11. Dice, pero si no entiendo el significado de la voz, seré un extranjero para el que habla y el que habla un extranjero para mí. La palabra un extranjero, queridos hermanos, en el griego se traduce bárbaros. ¿Por qué? Porque en la conquista, los griegos cuando conquistaban y llegaban a algunos lugares, los idiomas o las lenguas de esos lugares les sonaban algo así como bárbaro. Por eso de ahí la palabra bárbaro y por eso de ahí como un extranjero, es decir, un extranjero. ¿Por qué le sonaba así? ¿Y por qué se identifica o se mezcla esto con el don de lenguas?
¿Cuántas veces escuchamos nosotros a quienes dicen hablar lenguas y todo lo que están haciendo es silabear siempre la misma cosa? O rica la fanacoa, o tita la galletita, usa la manga larga. Cosas así que parecen hasta ridículas. Dice, habla en lenguas y usted lo escucha y está repitiendo siempre lo mismo. ¿Saben qué es lo que sucede con este tipo de cosas? Hay una manipulación tan fuerte, tan grande, que las personas se inventan. En una congregación de 5.000 personas debe haber 4.999 que se están inventando la lengua. ¿Para qué? Para no quedarse afuera. ¿Para qué? Para no ser mal visto. Porque hay lugares en que si la persona no habla lenguas no puede servir, no puede agarrar ni siquiera un vaso para servir, ni traer un vaso al predicador. No estarían filmando si no habla lengua. Fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque si no habla lengua no tiene el Espíritu Santo. Pero esto es más grave, ¿eh? Así que prepárense. Leamos del verso 12 al verso 15. Y la verdad, hermanos, es que pensaba terminar hoy. Verso 12 al 15. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Así, queridos hermanos, señores corintios, ustedes anhelan los dones espirituales. En más de una oportunidad hemos escuchado que los dones espirituales nosotros los tenemos que buscar y que nosotros los tenemos que pedir. Y tenemos un gran problema, porque entonces o el Espíritu Santo lo reparte como Él quiere, o nosotros se lo pedimos para que nos reparta como nosotros queremos. Pero si hemos visto ya que el Espíritu Santo reparte como Él quiere los dones. Entonces Pablo le dice, puesto que anheláis dones espirituales. Entonces le pone una cláusula. Dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dejen de ser egoístas, dejen de estar pidiendo cosas que no les corresponde pedir y edifiquen a la iglesia. Está bien que quieran tener dones espirituales, pero son para la edificación de la iglesia, para edificación de unos con otros, edificación mutua, provecho mutuo, no son para ser egoístas. Qué gran problema. Del verso 6 al 11, les dije del verso 12 al 15. Deben abundar los dones en la iglesia, pero con entendimiento. 12 al 15. Dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lenguas, ore para que interprete. No sé que la persona que tiene don de lengua lo puede tener, claro que lo puede tener, pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que orar para que lo interprete. O lo interprete la misma persona o se levante un intérprete. De pronto Dios le da los dos dones a la misma persona, es decir, el don de lenguas y la interpretación, porque son dos dones diferentes. O le da a uno las lenguas y a otro la interpretación. ¿Ven? ¿Cómo se complementa? ¿Cómo el cuerpo de Cristo se complementa? Dice, porque si yo, y nuevamente él se pone como ejemplo, si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, es decir, allí donde está, donde yo tengo contacto con Dios, mi espíritu ora, dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, no entiendo, no me edifica mi entendimiento, porque no entiendo lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué dice? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonaré salmos con el espíritu, pero también entonaré salmos con el entendimiento. Dice, porque si bendices con el espíritu, ¿cómo dirá amén
a tu acción de gracias el que ocupa el lugar de simple oyente si no sabe lo que dices. ¿Vieron ustedes que la oración congregacional tiene que interactuar? Es decir, uno ora, esto lo he tenido que corregir en otros lugares, porque nos reuníamos, vamos a orar, hermanos, en alguna congregación o en algún lugar, estando como profesor, vamos a orar, hermanos, y empezábamos a orar y oraban todos juntos. Todos oraban a la vez. ¿A quién le decía amén? Un gallinero. Decía, paren. Vamos a empezar de nuevo. Vean, por supuesto, que estaba el pastor allí, los líderes y todo. Paren. Vamos a empezar de nuevo. Yo le digo, ¿a quién le digo amén? A ver, díganme ustedes, ¿a quién le digo amén? Vamos a hacer una cosa. Ore uno y los demás apoyamos la oración del hermano. ¿Está? Entonces, uno ora y el otro le dice amén, sí Señor, gracias, bendice, lo que sea correcto en ese momento. Porque esa es la forma de apoyar la oración del otro. Porque ese entendimiento, hermanos, yo quiero entender, porque yo les digo a veces, hermanos, oramos, por eso orar en el espíritu, como dice alguno, orar en lenguas. ¿Y cómo sabemos que está orando en lengua? ¿Cómo sabemos que esas lenguas realmente provienen de Dios? Si no entendemos nada. Yo pregunto, ¿no? Y de paso digo esto también a la congregación y a todos los hermanos. Cuando alguien ora, cuando alguien está orando, los demás no solo escuchan, sino apoyan. Es bastante feo por ahí muchas veces orar y que los demás ni siquiera una amén digan, ni un apoyo en la oración. Debemos aprender a apoyar, porque no sabemos, cuando uno está orando y los demás están todos en pleno silencio, no sabemos si se quedaron dormidos, si uno intenta abrir los ojos para ver si no está solo, si se quedó solo. Claro, porque por ahí uno está orando así y no huele una mosca, nadie dice un amén, gracias Señor, nada, no escuchás nada, entonces tenés ganas de abrirle el ojo a ver si se fueron todos y yo estoy orando solo. Lo digo de paso. Pero fíjense ustedes cómo Pablo toca el mismo tema. Fíjense. Porque si bendices con el Espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar de simple oyente si no sabe lo que dices? Ahora, si sabemos lo que el que está orando está diciendo, ¿por qué no apoyamos esa oración? ¿Sí? Orar en espíritu, no hablar en silencio. Orar, no es orar en silencio. ¿Cómo sabrá el otro si no escucha? Esto es lo que está explicando. También. Bien. Perfecto. Bien. Vamos desde el verso perdón. Fíjense ustedes que deben abundar los dones en la iglesia, pero con entendimiento. Eso también lo toma, ¿de dónde toma esto Pablo? Dice del capítulo 14, verso 12, lo toma del capítulo 12, verso 1. Ellos anhelaban dones espirituales, pero eran egocéntricos, no pensaban en los demás. Pero Pablo quiere que abunden pero para edificación de todo el cuerpo. Vemos del verso 16 al 20 para terminar. Porque después entra un tema un poco más escabroso. 16 al 20. Porque si bendices, volvemos a leer ese versículo. Porque si bendices con el Espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia el que ocupa el lugar de simple oyente si no sabe lo que dices? Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado.
Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. Algunos dicen que Pablo hablaba en lenguas del Espíritu, o hablaba varias lenguas del Espíritu. Y otros dicen que lo que dice aquí es que Pablo hablaba varios idiomas, más de un idioma. Considero, y esta es mi apreciación, es que Pablo en realidad conocía varios idiomas, porque al estar para ir y predicar en muchas provincias y en muchos lugares de distintas nacionalidades, necesitaba conocer más o menos los idiomas. Así que me inclino a creer que la cuestión es que Pablo hablaba más de un idioma. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir a otros que 1000 palabras en lenguas. Hermanos, dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero sed maduros en el modo de pensar. Nada en la iglesia, hermanos, se debe hacer pensando en uno mismo. Pablo se pone como ejemplo. La iglesia debe madurar en su forma de pensar y actuar. Como en 13:11, nosotros lo vemos, vuelve a poner como ejemplo la niñez. Vieron en 13:11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era niño. Y ahora vuelve a decirle, ahora le dice a la iglesia, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero sed maduros en el modo de pensar. Porque una forma de ser niño de inmadurez es ser egoísta. Los niños son egoístas, son egocéntricos, son egoístas. Y nosotros, cuando no estamos dispuestos a dar más que a recibir, cuando no estamos dispuestos a dar más que a recibir, somos egoístas. Porque nos centramos en nosotros mismos. Cuando nuestra vida está centrada en nosotros mismos, nosotros no damos. Nosotros esperamos recibir. Todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo esperamos recibir de los demás, pero no estamos dispuestos a dar. Y cuidado que no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de la vida, de los dones. Está hablando de todas las cosas que Dios nos ha dado, que Dios nos la ha dado por gracia, para que por gracia nosotros las demos. Entonces les dice, habían puesto el don de lenguas por encima de todos los dones. Entonces en la iglesia de Corintios hacía unos bullicios impresionantes. Y dice Pablo, esto tiene que ser ordenado, porque después va a hablar acerca de si entra un indocto, un incrédulo. Dice, ¿no están locos ustedes? Quiero terminar con esto. Necesitamos, porque el próximo tema que va a tocar es precisamente un tema difícil para entenderlo, y voy a tratar de ser lo más sencillo posible para entenderlo. Pero hasta este momento, lo que Pablo está tratando de hacer es que la iglesia entienda que debe madurar, debe ir un paso adelante hacia la madurez, dejar la adolescencia espiritual para entrar en la madurez espiritual. Y eso es lo que se procura a través de las Escrituras, entender que necesitamos madurar. Fíjense ustedes, hermanos, cuando en un matrimonio, cuando en una familia, cuando entre hermanos hay alguien que quiere ganar siempre, cuando hay alguien que siempre quiere tener la razón, aun cuando no la tenga, es un problema de inmadurez. Es un gran problema de inmadurez. Es un gran problema de inmadurez.
Entonces Pablo, fíjense cómo cierra hasta acá, porque este versículo hay que prestarle mucha atención porque es como una bisagra. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Sean niños en la malicia. Pero sed maduros en el modo de pensar. Fíjense cómo viene Pablo ahora y empuja a la iglesia, a ver, como las águilas, a sus aguiluchos que están en el nido. Cuando los aguiluchos ya tienen sus plumas y ya está preparado para volar y no quieren salir del nido porque el nido le da seguridad. ¿Qué hace el águila? Lo empuja del nido, lo saca del nido, lo empuja hasta la orilla y lo manda al vacío. Fíjense que las águilas hacen los nidos en lo más alto de las montañas. Así que lo saca del nido, o volar o te estrellas. Muy simple. Entonces no le queda otra al aguilucho que empezar a aletear porque si no se estrella. ¿Qué sabiduría? Así voy a hacer con mis hijos. Cuando maduren y emplumen, ya los empujo al nido para que vuelen. Es un gran problema, es decir, vivimos en una adolescencia espiritual de tal manera. ¿Por qué? Porque no hay alguien que nos empuje y nos diga volar o te estrellas. Ya no debe ser así. Entonces Pablo le dice, muchachos, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero sed maduros en el modo de pensar. Fíjense ustedes que 11 capítulos para atrás estuvo ordenando problemas de inmadurez. Plenos problemas de inmadurez. Llegamos hasta acá. Luego comenzamos, el próximo domingo comenzamos desde el verso 21. La verdad, hermanos, yo pensaba tocar esto muy por encima y sin embargo Dios empezó a hablar a mi corazón y empecé a encontrar un montón de tópicos que había que tocar y dije, heme aquí, Señor, envíame a mí. Oramos. Papá maravilloso, realmente te necesitamos. Oramos con gratitud en nuestro corazón porque hasta aquí nos has asistido, nos has ayudado. Realmente te suplicamos, Señor, que nos ayudes a madurar, que nos ayudes a vivir una vida de madurez, pensando en los demás y no en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, porque cada día necesitamos aprender algo más. Ayúdanos, Dios mío, a dar más de lo que recibimos, porque nosotros recibimos cuando más damos. Señor, nuestra felicidad sin duda está en el dar y no en el recibir siempre. Por algo Pablo dijo en palabras de Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Señor, clamamos en tu presencia para que tomes control, dominio absoluto de todo esto que se está hablando y de nuestras propias vidas para que podamos madurar con respecto a lo que tu palabra nos va diciendo. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a volar por encima de las tormentas como las águilas, Señor. Cuando las tormentas vienen, vuelan por encima de las tormentas para poder tener una visión diferente, para poder volar realmente libre como debe ser. En el nombre de Jesús oramos con gratitud en nuestro corazón, Señor. Porque vos nos estás enseñando cada día por medio de tu palabra lo que realmente querés que hagamos. Te amamos, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, la honra y la alabanza, porque solo vos te la mereces. Señor, guarda a tu pueblo, guarda a tu iglesia, guarda a los hermanos, guarda a aquellos, Señor, que hoy no están y que no han venido, quizás por el día, Señor, quizás por alguna razón no han podido estar. Clamamos en tu presencia para que también nos fortalezcas. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gloria, honra y alabanza porque vos te la mereces. Amén.
Ah.